Hola, buenas, soy Tere González Huetas del blog mispiesambos.com y hoy voy a explicarte en detalle en qué consistió la cirugía que le realizó el equipo Ponseti Dr. Anaey a mi hijo el pasado 17 de noviembre de 2021 en Barcelona. Ya he contado por qué, a pesar de haberle realizado una transposición de tendones en 2018, mi hijo seguía caminando mal y qué decidieron hacerle para solucionarlo aquí. En el blog tienes también nuestra experiencia con la valoración de los pies ambos de mi hijo antes de la cirugía en Barcelona. Si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. En este caso fue todo muy diferente a la primera operación. Íbamos sin miedo y con la certeza de que estábamos en las mejores manos. De eso no cabía duda. Estábamos muy tranquilos. Y mi hijo también. En ese momento mi hijo tenía 9 años y ya era muy consciente de todo el proceso, de lo que se había hecho bien y de lo que no, y sobre todo de por qué a estas alturas y después de tanto continuaba caminando mal y sintiendo dolor. Y ya era muy consciente de quién es la doctora Anaey, discípula del doctor Ponseti y referencia internacional en el tratamiento del pie zambo. Es algo que a lo largo de los años le he tenido que ir explicando, porque él también se ha hecho muchas preguntas y también se ha enfadado. Al final es que yo transmito lo que le sucede, pero él es quien lo vive en primera persona, quien lo siente, quien lo sufre. El día 17 de noviembre de 2021 nos presentamos a la hora indicada en la Clínica Diagonal de Barcelona. El trato fue exquisito desde el primer momento. Y aquí, voy a hacer un inciso para hacer un agradecimiento especial a la Clínica Diagonal por su trato y por su comportamiento hacia nosotros el tiempo que estuvimos allí, por cuánto nos ayudaron y facilitaron, especialmente por el momento tan difícil en lo personal que estábamos atravesando. Y precisamente por eso aún lo valoro más y desde aquí les doy las gracias. La verdad es que a pesar de todo, la espera en la clínica no se hizo larga, y eso que no podía comer ni beber, mi hijo por supuesto. Desde que entramos en la clínica estuvimos bien, ahí estábamos mi marido, mi hijo y yo, fuimos a la visita con el anestesista y después realizamos tal y como nos habían indicado los trámites para el ingreso. Y poco después nos acompañaron a nuestra habitación. Y ahí ya todo fue alegría. Mi hijo la revisó de arriba abajo, miró por el ventanal, hasta que decidió ponerse a ver un ratito la tele y estar un poco más tranquilo. Se sentía como un rey y los nervios quedaron en un segundo plano, hasta que se acercó el momento de la cirugía. Entonces empezó a sentirse intranquilo y a exteriorizar sus nervios en forma de preguntas. ¿Quién le aseguraba que no iba a sentir dolor? Eso ni yo podía asegurarlo, pero sí tenía claro que iba a ser mínimo. Mi confianza plena estaba y está en este equipo, y así se lo transmitía cada vez que me lo comentaba, que no sería como la otra vez, porque de eso estaba segura, que no sería como la operación anterior. Así lo tranquilizaba, diciéndole la verdad. Y él también estaba convencido, aunque se sintiera algo nervioso por la intervención, como es normal. La entrada en quirófano fue acogedora y hasta divertida. Entró en la camilla, acompañado de mi marido y de mí. El equipo Ponseti y Dr. Anaey nos recibió con la cercanía y alegría de siempre, y eso pues tranquiliza mucho. Empezaron a hablar con él, le pusieron un vídeo en el móvil y así entró. Algo nervioso, sí, pero distraído y acompañado. Y no se enteró de nada más. Ese es el último recuerdo que tiene antes de dormirse. Le pusieron la vía ya sedado con una máscara, sin pinchazo. Y de verdad, esto es algo que yo agradezco muchísimo. Él también, por supuesto. Pero es que después de todo lo vivido, qué importante es minimizar el dolor cuando se puede, ¿no? Y qué importante que la entrada a un quirófano sea lo más cariñosa y fácil posible. Y esto, por ejemplo, es una diferencia importante con respecto a la operación de 2018. Personalmente creo que, especialmente con los niños, tendríamos que tener más consideración y un trato mucho más agradable, sin olvidar que son niños asustados, aunque no se quejen ni lloren. Igualmente están asustados y necesitan cariño. Y esto es algo que agradezco especialmente al equipo de la doctora Anaey, porque el cariño, se nota desde el primer momento, desde cada visita, y especialmente en estos momentos en los que estás más asustado, los niños como pacientes, pero las familias también lo estamos, más vulnerables, necesitamos pues de esa empatía y de ese cariño, y lo agradezco infinitamente. La espera no fue tanta, vamos a ver. Creo que tener la certeza de la excelencia del equipo médico que lo iba a operar nos dio tranquilidad. Todo fue más fácil, más fluido, más cómodo, algo que agradecí especialmente en ese momento de mi vida, porque iba a decir atravesando un duelo, pero ni siquiera lo había podido comenzar. Había fallecido mi hermano. Habíamos hecho un viaje para intentar traer sus restos mortales y
En ese momento no sabía que unos días después fallecería también mi padre inesperadamente. Entonces era un momento en el que yo precisamente, bueno, yo y mi marido, mi hijo, no todos, pero yo especialmente, aquí me pongo yo, necesitábamos tranquilidad y todo lo más fácil posible. Y es algo que agradezco muchísimo y que recalco muchísimo, porque tanto el equipo de la doctora Anaey como la clínica Diagonal me dieron esa tranquilidad, todas las facilidades del mundo, bueno, que lo agradezco muchísimo. Y en la espera, esa tranquilidad también la tuve, ¿no? Todo fue más fácil. Como he dicho, fue hasta cómodo, fue ágil. Yo estaba tranquila, absolutamente tranquila de que todo iba a ir bien. Mientras nuestro hijo estaba en quirófano, la espera, pues como he dicho, fue muy tranquila. Mi marido y yo estábamos sentados en el sofá de la habitación. Eso también, claro, hay una diferencia porque al final la anterior operación era en un hospital público y estábamos ahí en mitad del pasillo, en una silla, quiero decir. Yo tampoco me quise mover desde ahí. Y aquí pues estábamos mucho más cómodos en nuestra habitación, sentaditos en el sofá, ¿no? La operación tampoco fue tan larga, entonces, bueno, se hizo como todo mucho más fácil. Yo estaba, como he dicho y lo recalco porque es verdad, absolutamente tranquila, porque sabía que estaba mi hijo en las mejores manos. Que sí, que teníamos, o sea, estábamos tranquilos, mi marido y yo, ¿no? Estábamos muy tranquilos, pero teníamos evidentemente, como es normal, muchas ganas de que la operación terminase cuanto antes y nos llamasen para decirnos que todo había ido bien, poder ver a nuestro hijo, bueno, es lo normal, ¿no? Nosotros, como he dicho, lo habíamos acompañado hasta la entrada de quirófano, nos habían despedido con tranquilidad y nos dijeron que, bueno, que subiéramos a la habitación y que en cuanto la cirugía terminase, pues nos llamarían por teléfono y nos avisarían. Y así fue. Sé que siempre puede haber contratiempos, pero es que de verdad que esta vez tenía la certeza absoluta de que todo iría bien. Estábamos donde teníamos que estar y en el momento que teníamos que estar, después de tanto tiempo. Recalco esta tranquilidad porque para mí fue muy importante y es una de las cosas que más diferencia he notado, ¿no? Bueno, el trato y toda la facilidad, toda la cercanía, toda la empatía y el saber que estaba en un equipo realmente, o sea, que el equipo que operaba a mi hijo es un equipo que realmente es experto en el método Ponseti y más que experto, ¿no? Referencia internacional. La cirugía, como he dicho, fue mucho más corta que la anterior porque, bueno, al final se decidió no rehacer la cirugía por lo que ya comenté, porque ya pues ya habían pasado unos años, el cuerpo había ido haciendo su trabajo y entonces, bueno, se consideró que haciendo otro tipo de cosas menores, tenotomías, fasciotomías y cositas así, pues se conseguiría el objetivo deseado. Entonces, bueno, pues tampoco se nos hizo larga porque pues, no recuerdo ahora cuánto duró, pero bueno, fue muchísimo más corta. Que la anterior duró 3 horas o 3 horas y media, si no recuerdo mal. En cuanto terminó, pues tal y como nos habían dicho, pues nos llamaron por teléfono para decirnos que todo había ido bien, que fuéramos a la puerta de quirófano, donde habíamos ido antes, para despedirlo y bueno, allí pues nos explicarían cómo había ido todo, que bueno, todos los detalles de la operación, ¿vale? Entonces, bueno, nos fuimos hacia allí, nos explicaron con toda la calma y tranquilidad del mundo cómo había ido todo, cómo estaban sus pies y a ver, estaban contentas y nosotros también, claro. Nos enseñaron una foto que es una de las fotos que expongo aquí, precisamente en este vídeo y bueno, es que yo nunca había visto los pies de mi hijo así, sinceramente. Entonces, bueno, nos explicaron cosas importantes, por ejemplo, el tema de la tenotomía, ¿vale? Como ya he comentado alguna vez, a mi hijo en su momento no le realizaron la tenotomía del tendón de Aquiles porque consideraron que los pies estaban bien y no la necesitaban. En la operación dijeron que le realizaban una tenotomía y a mí en todo momento me hablaron de tenotomía, pero en el informe no ponía tenotomía, ponía alargamiento del tendón de Aquiles en escalera, en la tercera cuña, si no recuerdo mal. Entonces yo estaba convencida de que le habían realizado 2 tenotomías del tendón de Aquiles, pero no, le realizaron 2 alargamientos del tendón de Aquiles, que son, o sea, en lugar de cortarlo completo, como hacer pequeños microcortes, rasgarlo y que se termine de hacer, ¿vale? Entonces no es tan efectivo. Lo primero que nos dijeron fue que al realizarle la tenotomía, sus pies cambiaron completamente. Entonces, bueno, como que lo que más necesitaba el pie, entre otras cosas, era una tenotomía. Lo que se dieron cuenta que lo que más necesitaba el pie, entre otras cosas, era una tenotomía bien realizada, con la sección completa.
Y al hacerla, pues el pie cambió completamente. Y bueno, ya te expliqué, esto ya lo expliqué en un vídeo anterior, en el blog, porque tiene que ver con la valoración. Allá en su momento ya nos dijeron pues todo el tema este. El equipo Ponseti y Dr. Nael le realiza una tenotomía completa en cada pie y de verdad es que nunca había visto los pies de mi hijo así. O sea, es que fue como una alegría infinita. Bueno, nos explicaron que el cuerpo ya había realizado mucho trabajo interno readaptándose, especialmente el tendón que se había pasado anteriormente por un sitio que no era. Esto ya nos lo habían dicho en la visita de valoración. Vieron que todo respondía muchísimo mejor de lo esperado. Entonces, pues alegría muchísimo mayor, ¿no? Y ahora voy a lo importante, a lo que le realizaron en los pies, según indica el informe, ¿vale? Porque yo aquí no voy a extenderme mucho en estos detalles técnicos porque entiendo lo justo, quiero decir. Entonces, bueno, lo que le hicieron fue, como he dicho, una tenotomía del tendón de Aquiles en ambos pies, fasciotomía, miofasciotomía del aductor del hallux, tenotomía de flexores de dedos trifalángicos y todo se lo hicieron en los dos pies. Esto es lo que pone en el informe, pues eso, hicieron por aquí y por allá, cortecitos y cositas, los truquitos, ¿no?, que tiene el equipo OA. Todo se realizó mediante anestesia general y una cosa súper importante que marca la diferencia absolutamente es que el abordaje de la cirugía fue percutáneo, es decir, mediante una técnica menos invasiva, porque no abren, ¿vale? Hacen una pequeña incisión que es minúscula, como un puntito. Trabajan por dentro, no realizan no rajan y abren y empiezan lo que sería una cirugía abierta. Entonces esto pues minimiza muchísimo tanto el tiempo de recuperación, el dolor y por supuesto la cicatriz. Que en el caso de la anterior operación tenemos una cicatriz de, no sé, 6-7 centímetros las de los tendones de Aquiles y en esto es un puntito. Entonces por eso las cicatrices están cubiertas por unas pequeñas tiritas, porque es que el trabajo va por dentro, pero la lesión en la piel y tejidos es mínima. Si te estás preguntando por qué hubo que hacer una segunda cirugía, te recomiendo que veas el vídeo anterior, que es el de la valoración de los pies de ambos de mi hijo antes de la cirugía, o en su caso el podcast. Entonces bueno, los pies de mi hijo pues... en resultado, en última instancia, los pies de mi hijo han recibido más obstáculos de la cuenta y el recorrido no ha sido el correcto. Así que lo que se realizó en esta cirugía fue adaptar todo para que termine de definirse bien el camino de los tendones y los pies puedan pisar bien, que es al final lo que queremos. No podemos volver el tiempo atrás y deshacer lo hecho. Y aquí, si hay alguien crítico, soy yo, principalmente conmigo misma. Pero ahora también sé que esa operación de 2018 realizada por el equipo médico anterior no fue efectiva, pero me enseñó muchísimo y gracias a ello he podido y puedo ayudar muchísimo más y con eso me quedo, porque ya he hecho mi trabajo interior sanando y perdonándome, entre otras cosas a mí, por no haber tomado una decisión seria antes, ¿vale? Entonces, bueno, me quedo con ese aprendizaje, con toda la ayuda que he podido realizar y realizo gracias a ello y ya está. Otra cosa es que esté enfadada, ¿eh? Eso es otra cosa, sobre todo porque sigo enfadada porque en estos 11 años, porque hoy tiene mi hijo 11 años, siguen realizando las cosas exactamente igual que hace 11 años, 10, 9, 8. Entonces, bueno, creo que hace falta realizar cambios en los protocolos, mayor formación y mayor información a las familias. Y como de lo que a mí depende es poder aportar un poquito de información a través de nuestra experiencia o de la de otras familias o de la que me aportan profesionales, pues aquí estoy, aportando mi granito de arena. Después de la cirugía se le colocaron unos yesos de resina. Esta es otra diferencia importante también, ¿vale? Los yesos son de resina, pesan muchísimo menos. No le cubre la rodilla, solo le cubre el pie dejando libres los dedos y parte de la pierna sin llegar a la rodilla, con lo cual es mucho más cómodo, no pesa tanto, no está inmóvil y encima puede empezar a pisar a los pocos días. Entonces, bueno, menuda diferencia, ¿no? Con la cirugía anterior. A simple vista puede ser mínima la diferencia, no sé si lo has vivido o no, si lo has vivido ya sabes lo que es, pero... Ya te digo yo que es que de verdad, que es que la diferencia es abismal. Por todo lo que he comentado, ¿no? Por el tema de que al ser una cirugía percutánea no tenía mayor dolor. Porque
vamos a decir una cosa, en la otra operación le hicieron la transposición de tendones, sí, pero lo que más le ha dolido a mi hijo han sido los 2 alargamientos del tendón de Aquiles que le hicieron, pero es que le ha estado molestando años, ahora ya no le molesta. La gran diferencia es el tema de la recuperación más rápida, de la minimización del dolor, pero también que llevar ese tipo de yesos, jolines, es que no tiene nada que ver, porque puede mover las piernas, no pesa tanto, puede llevar una vida como un poquito más normal y luego puede empezar y caminar con ellos, no tiene que estar un mes hasta retirar los yesos, bueno, que es que era todo muy complicado, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, bueno, pero todo esto lo explicaré en otro vídeo podcast más adelante, ¿vale? Porque quiero hablar del posoperatorio, de la recuperación, del despertar, de todo el proceso y ya desde una doble perspectiva, ¿no? Desde esta cirugía y desde la anterior. Por esto siempre recalco que lo más importante es que el tratamiento lo realice un equipo médico experto y por desgracia hay muchos equipos que tratan pies ambos y no son expertos. Y esto marca la diferencia, pero no la diferencia en una cirugía, marca la diferencia ya desde el principio. Porque aunque se llame método Ponseti, no se aplica al 100%. Y se realizan variaciones que pueden producir recidiva. Aunque la operación o la cirugía se tenga el mismo nombre, pues a lo mejor hay cosas que no. En fin, quiero terminar este video podcast con un agradecimiento infinito al equipo Ponseti Doctora Naey, gracias a las 3, a la doctora Naey, a Marta Viñas y a la doctora Paula Míguez, y un agradecimiento a la Clínica Diagonal por todo su trato, su buen hacer y su facilidad en todo, ¿vale? Y hasta aquí este vídeo. En el próximo, como he dicho, te explicaré cómo fue su despertar la primera noche, cómo estuvo al día siguiente, cómo fue el posoperatorio en general, la retirada de yesos, nuestro día a día, volver a caminar. Bueno, es que tengo muchísimo que contar todavía. Si tienes cualquier duda o experiencia que comentar, pues me encantará leerte y responderte aquí abajo en comentarios. Y nada, que tengas un feliz día, una feliz vida y seguimos caminando.